Bueno, aquí de vuelta con la jornada número 12 de Convergencia Martiana, esta vez en el marco del 5º aniversario de los sucesos del 11J. Para esta entrevista, ustedes y yo vamos a conocer prácticamente juntos a una persona que, bueno, se ha dedicado por mucho tiempo a la realidad cubana, ¿no? Esta persona me ha venido recomendada por otra persona que sí es muy conocida tanto en Facebook como en mi canal Colibrí Cubano, porque lo he entrevistado varias veces y no hay persona que haya estado involucrada en el 11J que no conozca al abogado Fernando Almeida. Entonces, como Fernando me lo recomendó, yo no tuve ninguna duda en decirle sí, vamos a hablar con Boris Milian y lo conoceremos juntos, conoceremos su trabajo y lo quiero presentar a ustedes. Hola, buenas tardes, Boris. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Mira, una cosita que estoy haciendo ahora con mis entrevistados, porque como a las personas les cuesta mucho trabajo hablar de sí misma, yo que últimamente trabajo un poco con la inteligencia artificial, lo que estoy haciendo es preguntándole a la inteligencia artificial qué sabe sobre mis entrevistados y le he preguntado qué sabe sobre Boris Milian Díaz. Y te voy a decir lo que me ha dicho. Boris Milian Díaz es un escritor, periodista y analista cubano. Es autor del blog Apuntes al Otro Margen, un espacio de reflexión donde analiza la realidad política, social y cultural de Cuba, con especial atención a la ciudadanía, los derechos humanos y los desafíos de una futura transición democrática. A través de sus artículos y ensayos se ha consolidado como una voz de análisis dentro del pensamiento cívico cubano. Queremos aprovechar su experiencia para hacer un balance de estos 5 años transcurridos desde las históricas protestas del 11 de julio. Esto habla más o menos de tu trabajo, pero no dice quién eres tú. Entonces, vamos a abundar un poco en quién es Boris, incluso antes de hablar del 11J, y así yo te conozco un poco y la audiencia que te va a escuchar también. Ay, yo soy de la generación nacida yo nací en el 86. Soy Uh-huh. de esa generación a la que más o menos se le prometió algo, no me quedaba muy claro qué. Ese algo que se le prometió nunca se cumplió, pero nosotros lo entendimos como cierta libertad de pensamiento, cierta libertad de decisión. Cuando uno mira las estadísticas, somos la generación que se ha ido del país más consciente de la situación política real, si me preguntas a mí. Uh-huh. ¿En Cuba qué Eh, estudiaste? Me gradué de un diplomado en humanidades y otro en filosofía contemporánea. Cursé hasta el tercer año de psicología, pero no soportaba el régimen de las universidades municipales. No. En tercer Ya, año dije, eso fue demasiado para mí. ya. Y cuando sales de Cuba, sales, digamos, esta pregunta parece que no, pero tiene su miga. ¿Sales por decisión personal o obligado por las circunstancias de tu activismo, del régimen, o sencillamente dijiste esto no lo aguanto y me voy? Eso es una pregunta complicada. Yo en el momento que me fui de Cuba, yo no estaba, por primera vez no estaba tan mal en muchos años. Gracias a mi trabajo de blog podía alimentarme, que sabes que en Cuba es un privilegio. Si puedes Sí, comer ya te consideras dentro del porcentaje de la población que mejor está. Yo podía sí. alimentarme, pero no tenía seguridad ninguna. Para empezar, mi red de apoyo en más del 90% se estaba yendo del país. Yo tenía que hacerme de una red de apoyo nueva. Y a veces en cuestión de semanas mi red de apoyo se debilitaba porque alguien se iba del país. Empezaron los apagones de días. Yo tengo que usar un colchón antiescaras. Estoy Ajá. encamado. Lo cual quiere decir que si un apagón me tenía 5 días en luz, y pueden haberlos de 5 días, yo podía terminar al borde de la muerte. Ya, O sea, era una vale, situación ya para mí sostenible. vale. ¿Y tú comenzaste, te puedo llamar activista o sencillamente eres un intelectual que estudia la realidad cubana? Se puede decir que estaba mezclado en el activismo durante años, desde el Vale. 2014. ¿Quiere decir que el activismo comenzó en Cuba o ya había salido de Cuba? En Cuba, en el 2014.
Sí, pero como no sé cuándo saliste, por eso te pregunto, ¿no? Yo llevo un año fuera de Cuba, un año y unos días. Vale. Ah, bueno, entonces es poquitico, estás recién llegado como aquel. Un año y unos días, dice. Yo llegué aquí a Belgrado el 26 de junio del año pasado. Uh, Casi nada. No, es que me sorprende mucho cómo todavía hay gente saliendo de Cuba. ¿Y por qué me sorprende? Porque a veces, no sé, cuando veo fotos de amistades o fotos de amigos, a veces digo, pero ¿quién queda viviendo en Cuba? Porque casi todo el mundo se ha hecho de una comunidad nueva allí en el país donde está y de una comunidad de cubanos. Entonces, cuando me dices que hace solo un año, me sorprende de que todavía haya gente saliendo. Y cuando estabas dentro de Cuba, comenzaste tu activismo, ya estabas fichado, como se puede decir, es decir, en algún momento te impulsaron amablemente a salir del país. Nunca, a ver, yo estaba en una situación, y esto que te voy a decir es un gran supuesto, yo creo que para la seguridad del Estado yo era un caso muy complicado y muy difícil de tratar o de definir qué hacer con ellos, conmigo, perdón. Por lo de esta manera, eres un anarquista por definición, Ajá, eres un zurdo, ya, eres probablemente, tienes un discurso más a la izquierda que el gobierno cubano, ya, lo cual no es tan difícil si me ponen a analizarlo, pero era además, tenía además una red de apoyo internacional, no directamente mía, pero amplísima, de gente de la, vamos a decir, el mundillo anarquista que apoyaban al colectivo donde yo vivía, y eso podía ser un escándalo mayúsculo para el gobierno cubano, que utiliza casi el chantaje emocional con cualquier grupo que esté a la izquierda que se pueda encontrar en el mundo. A ver, claro. los anarquistas no son el grupo más afín al gobierno cubano, aunque eso es un tema de debate, pero sí podían debilitarle el apoyo internacional. Y de hecho Ya, sucedió con otros casos. ya. Déjame hacerte una pregunta, porque mira, una de las cosas que me gustan de estas entrevistas que estoy haciendo, que he podido tocar todo el arco ideológico, ¿no? Y ahora contigo, anarquista, me saca ya de todo digamos, lo que tengo establecido, porque realmente nunca había nunca había entrevistado a un anarquista, ni conocido a un anarquista, ni aquí en España, ni en Cuba, ni un español, ni un cubano, ¿no? Entonces eso me genera más que todo curiosidad. Yo soy muy respetuosa con las ideologías de todos y me gusta que lo sean con la mía, aunque ese respeto dentro de los cubanos prácticamente no existe. Yo siempre me he considerado que soy de centro izquierda porque hay cosas de la izquierda que no me gustan, cosas de la derecha que no me gustan y cosas de los dos que me gustan. Entonces, aunque mucha gente dice que el centro no existe, yo me considero en el centro, ahí me siento cómoda y lo defiendo como tal, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, antes, te repito, de hablar de los CJ, ¿cómo se define un anarquista? Cuando hablamos de anarquismo, ¿de qué estamos hablando? Más allá del que se conoce aquí, cuando la Revolución Española de los años del 33 y lo que derivó en el golpe de Estado y todo eso. Más allá de eso, que de eso sí sé un poquito porque vivo en España, pero un cubano anarquista, ¿cómo se define? Bueno, un cubano anarquista es esencialmente una persona con una postura antiautoritaria. El ¿Cómo gobierno cubano es que no te escuché, una ideología? con una postura antiautoritaria por sobre todas las Vale, cosas. El vale. gobierno cubano practica un autoritarismo rampante, meros típicamente stalinistas, y lo primero que tiene que tener claro, por lo menos en el grupo en el que colindaba conmigo, que no te voy a decir que era un grupo de posturas homogéneas, había personas que incluso respecto a la situación de Cuba tenían variaciones de postura, es que sí había que posicionarse frente al abuso de poder continuo que utilizaba el gobierno cubano, y había que hacer media todo lo posible en el autoritarismo. Era esencialmente un grupo abocado a ciertas formas de resistencia cercana a lo que se llama la contracultura. Vale. Entonces, en tu caso, ya para terminar con esto de lo que sería el anarquismo, tú no solo dices que eres anarquista, sino dices que eres anarquista de izquierda. Eh, Suponiendo, como A mucha ver, gente aquí en voy Europa, a, voy a hacer una aclaración, sí, una aclárame, aclárame. aclaración de principio. En la actualidad yo no
prefiero no decir que me siento de izquierda, porque hay muchas cosas dentro de la izquierda, y sobre todo ese culto a los nuevos autoritarismos o a los autoritarismos al contemporáneos. socialismo del 21, del siglo XXI, como lo llaman. Incluso teocracias, regímenes que son totalmente autoritarios, y esa política del enemigo de mi enemigo es mi amigo, yo sencillamente no comulgo con ella. Vale, entonces, ¿qué de la izquierda, digamos, clásica o tradicional, qué es lo que te identifica a ti? Porque aunque tú digas, no quiero que me llamen de izquierda porque no te identificas con esta izquierda, cuando sí, tú te has definido, ¿hay algo de la izquierda tradicional yo mantendría la política de no fronteras, de fronteras abiertas, algo con lo que estoy de acuerdo. Tengo una solidaridad y estoy más a favor de las políticas de clase. Yo pienso que la izquierda debería retomar la lucha de clases en lugar de la lucha identitaria. No quiero con esto decir, y es una aclaración que hay que hacer donde quiera, que las luchas identitarias no tengan validez, pero no pueden ponerse por encima de las luchas de clase. Y eso es un problema a nivel mundial. Ya te entiendo, ya te entiendo. Bueno, y el que no te entienda, que se informe un poquito, ¿no? De qué es la lucha identitaria y qué es la lucha de clase, cuál es la diferencia y por qué tú defiendes una y no otra. Entonces pasamos, ya que hemos visto un poquito cuál es tu ideología y cómo tú la expresas, ya por lo menos puedo, cuando alguien me vuelva a decir, no, yo soy anarquista cubano y más con una base de izquierda, ya sé más o menos de qué estamos hablando. Hablemos entonces del 11J. Tú dices que empezaste tu activismo en el 14, quiere decir que cuando llegó el 11J ya estabas en activismo. ¿Te sorprendió qué estabas haciendo? ¿Cómo reaccionaste? A pesar de que no se suponía que me sorprendiera, un mes antes yo había tenido una conversación con un amigo y le había dicho, va a pasar algo. Me sorprendió porque pasó no precisamente en el momento que yo esperaba. La discusión el debate era, eso va a venir para junio. Yeah. Después lo postergamos y bueno, entonces va a ser en agosto, porque históricamente en agosto en Cuba suceden cosas, o sucedían cosas. Sí, el calor calienta a la gente. Pero eso fue el 11 de julio, me acuerdo que yo cumplo años el 10 de julio, estaba literalmente con resaca del cumpleaños. No me padezco de resaca, pero es una manera de decir, estaba post cumpleaños, mirando el teléfono, y aquello me cogió por sorpresa. Yo tenía en aquella época amigos, creo que todavía los tengo, me gustaría creer que los tengo, aunque ahora mismo algunos de ellos sus posturas me molestan. Tengo amigos en ambos espectros, en ambos lados del espectro. Y yo no llegué al punto donde yo estaba preocupado por todos mis amigos que se habían metido en eso. Yeah. Yo no sabía lo que estaba pasando. O sea, yo sabía que estaba pasando algo, pero yo no pude decir que yo supe lo que estaba pasando hasta días después. O sea, vi las noticias, vi los hechos, pero no tuve un entendimiento de qué era lo que estaba sucediendo. Quiere decir que toda la represión que vino, sobre todo el día 12, todo lo que se supo después de los presos políticos, de la cantidad, sobre todo de las torturas, de los golpes, te sorprendió, ¿no? No, eso no me sorprendió para nada, era algo que yo esperaba. A ver, cuando te hablo de un entendimiento es qué pasó aquí exactamente, cómo se interpreta esto, no sé, desde un punto de vista filosófico o político. Yo no lo logré entender hasta tiempo después, pero la parte que no me sorprendió para nada fue lo de la represión. Yo estaba más tanto del tema de la represión, ya yo tenía un amigo que había sido reprimido desde el 30 de abril, fue preso el 11 de julio, estuvo preso hace poco, tenía amigos que salieron, tengo amigos que todavía están presos, tuve varios, a ver, estoy sacando un total de al menos 10 amigos presos por esa fecha. Ya, ¿sabes qué pasa por qué te pregunto lo de la sorpresa? A mí sí me sorprendió, pero ¿por qué? Porque como yo no era una activista, bueno, en Cuba nunca lo fui, y más bien soy activista como me ves, ¿no? De redes y sofá, que son los peores activistas, que somos los peores activistas. No conocía de primera mano a ninguna persona que hubieran golpeado, hubieran torturado, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Porque sí es verdad que en el grupo donde estábamos habían gente en Miami que sí contaba cómo habían sido torturados gente del grupo de los 75,
pero siempre pensé que ya, incluso yo fui de las ilusas que pensé que el día que el pueblo se echara a la calle, ellos lo iban a entender, ya fuera dándole la razón, haciendo una apertura, aunque fuera progresiva, o sencillamente abandonando, ¿no? Yo fui de las ilusas. Y a mí sí me sorprendió, por eso te preguntaba lo de las torturas, el hecho de que tú tuvieras contacto con personas que ya habían sido golpeadas, que ya habían sido torturadas, por eso para ti es más fácil. Entonces, cuando pasa el 11J, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué tú decides hacer? Ay, yo Dentro de no lo que tuve. tú puedes hacer, ¿no? Hay una anécdota que me pasó a mí algo que me pasó a mí ese día, es que unos amigos míos fueron para la casa donde yo vivía en Lauton. Yo no vivía en una casa, por decirlo de alguna manera, civil. Yo vivía en el único centro social anarquista autónomo que hay en Cuba. Ya. No sé, ahora mismo está, no funciona como centro social, o persiste el espacio, no funciona. O sea, yo no era un civil. Yo estaba en un lugar donde no era civil, no se me iba a tratar como civil, pero como estaba relativamente aislado y era un lugar donde es fácil de controlar, era, por usar una metáfora, el ojo del huracán. Ya. Entonces, esos amigos van para mi casa. Digo mi casa, en aquel momento Sí, sí, sí. era El mi lugar casa, donde residía. para ir para La Habana. Y una amiga me dice, yo quisiera llevarte. Y yo así como le digo, mira, primero yo no sé qué está pasando. En segundo lugar, tú vas a llevar una silla de ruedas. Hay dos opciones. Vas a tener que salir corriendo con la silla de ruedas y nos van a coger a todos. O vas a tener que dejar la silla de ruedas y me va a coger a Y me mí. va a coger a mí. Sí. Entonces no tiene sentido que yo vaya. Yo Ya. me quedé atrás, estaba al tanto, básicamente me quedé en la retaguardia cuidando heridos. En este caso, dando información sobre peso y moviendo información de un lado para otro, organizando campañas para soltar los pocos presos que logramos que soltaran a base de presiones y visibilizando. Fue lo que pudo hacer ese día. Esos 2, 3, 4 días creo que fue así de Después, intenso, porque eso sí. continuó durante meses. Vino, digamos, un poco la incertidumbre de qué iba a pasar. Y después de eso y de todas las imágenes que se compartieron, de un poco la presión que se sintió, después vino el archipiélago, que me imagino que también posiblemente hubieras participado en esa experiencia, o no. Mantuve cierta distancia, pero muchas personas cercanas a mí fueron miembros del archipiélago, por lo cual estuve muy enterado de todo lo que sucedía. De todo lo que sucedía. Y ya después, yo creo que otro momento importante relacionado con el 11J fueron los juicios, ¿no? Los juicios, sobre todo por las condenas desproporcionadas que hubo en ese momento, ¿no? Fue indignante, para mí fue indignante, para mí fue una broma a mal gusto. Yo recuerdo haber leído aquella condena de 30 y tantos años o 30 años por sedición, y yo no entendía, uno, qué cosa era la sedición para esa gente, que implicaba sedición. Yo creo que un tribunal español, un juez de un tribunal español se hubiera muerto de la risa leyendo el término sedición para ese caso. Y que alguien, para mí que alguien tenga la cara tan dura de pararse en televisión nacional a hablar de sedición, cuando lo máximo que uno pudiera aplicar ahí sería un desorden público, Ya. es vergonzoso. Ya. Háblame un poco de los amigos, digamos, ya que tú no tuviste experiencia de primera mano, los amigos que tuviste, el proceso que tuvieron, si, como tú dices, todavía hay algunos que están en prisión. Háblame un poco de esa situación, si recibieron algún tipo de ayuda allá fuera del exterior, de dentro, si, cómo fue, si sabes, el proceso del juicio, la preparación, algo de Bueno, esto que... a ver, en estos días yo estuve investigando un caso de un muchacho que yo conocía de Guanabacoa. Yo bueno, probablemente pasemos años sin verlo. Él está cumpliendo 9 años ahora, le pedían 27 originalmente. Yo no creo, a ver, algo que he notado es que todos los testimonios del 11 de julio son un fiel reflejo de la situación tan caótica que había en esos eventos, lo cual desmonta por completo cualquier idea de preparación. Tanto caos no puede ser preparado. Ya.
Y yo estoy convencido de que él no actuó violentamente viendo su propio testimonio. Es que tantas personas no pueden coincidir en lo mismo, que no había actuación violenta, pero nuevamente en una situación como esa, definir violencia, ¿contra qué? Le tiraron una piedra a una vidriera, ponle una multa y suelta el tipo, digo yo, ¿no? Es lo que haría un gobierno responsable. Pero bueno, mi conclusión es que no, la idea era ejemplificar. Exacto. Sí, que sirvieran de ejemplo. Y yo creo que eso es una de las cosas. Yo en las entrevistas que he estado haciendo, todos hemos coincidido en que eso es una de las cosas que atemoriza y evita, en cierta manera, que no haya un estallido como el que hubo en el CJ. Es decir, mucha gente, digamos que las mayores protestas en estos momentos casi son de mujeres, ¿no? Y son protestas no solo cívicas, sino medidas, porque teniendo en cuenta que también el Código Civil ha cambiado y que ahora el gobierno se puede arrogar el derecho de quitarte a la criatura, una madre que protesta siempre lo hace con la perspectiva y el miedo de que puede incurrir en lo que ellos llaman un delito y perder a su criatura, ¿no? Y también ellos han cambiado la forma de contener de una manera, por decirlo así, las protestas. Yo estaba escuchando que ahora el método es nuevo, ¿no? Ahora ellos evitan la confrontación, sencillamente mandan policía o militares que más bien vigilan y más bien incluso toman testimonio en vídeo para al día siguiente saber a quiénes son los que tienen que... Yo te diría lo siguiente, yo miro la situación como una situación de guerra civil. Sí. No me atrevería a decir que en Cuba hay una guerra civil con todas las de la ley, pero es una situación muy parecida a la de una guerra civil. Y si tú no eres civil, no se te ocurra irte a mover, a sonar un caldero, porque no te van a tratar como un civil, te van a tratar como un enemigo. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a ese amigo que te digo. Él estaba haciendo cierta forma de activismo básicamente por redes, mostrando descontento, y a partir de su juicio lo identificaron como un no civil. Ya era alguien que estaba marcado. Ya. En las preguntas que yo estoy haciendo a las personas que entrevisto, me gusta hacer hincapié en qué ha aprendido la oposición, tanto la oposición o el activismo, tanto dentro como fuera de Cuba, ¿no? Dentro de Cuba es muy, muy complicado hacer activismo y prácticamente los jóvenes o no tan jóvenes que decidieron, salieron CJ, en su gran mayoría, los que no están presos, en su gran mayoría han tenido que salir del país. Por eso no puedo hablar tanto de una oposición o de un activismo dentro de Cuba como fuera de Cuba, ¿no? Pero a mí me gustaría que ya que tú tienes esta, por decirlo de alguna manera, esta inclinación investigativa, eres escritor, tienes este blog, que tú me hicieras una apreciación o cómo tú lo ves, es decir, cómo tú ves el activismo que llegó al 11J, cómo ves el que ha transitado por estos 5 años y cómo lo ves el que tenemos ahora. Mira, del activismo voy a tratar de hablarte ahora, porque es una pregunta complicada y no tengo muy buena opinión respecto a la oposición cubana en general. Pero sí te puedo hablar de algo que me llamó mucho la atención. El año 22, si no recuerdo mal, por octubre pasó un ciclón por Cuba. Primer apagón de varios días, ¿te acuerdas de eso? Y hubo muchísimas protestas en La Habana, sobre todo. Hubo grandes protestas, incluso hubo gente detenida. Y un detalle interesante, ya la gente en esa protesta de La Habana se estaba tapando la cara. Algunos se estaban cubriendo el rostro. Si encuentras a alguien con el rostro tapado en las protestas del 2021, wow. Vaya, encontraste lo que nadie... A lo mejor es que la tenía tapada era un poco también porque como estábamos en COVID, más bien no era tapada, sino era bueno, la mascarilla que le decían aquí, que allí le decían nasobuco. Exacto. Ahí hay un aprendizaje. Creo que para el 2023 hubo la protesta, o puede haber sido en el mismo 2022 las protestas en Camagüey, y se notó un aprendizaje. Fue una resistencia mucho más fuerte, también una represión mucho más dura. Sí. Pero se notó un aprendizaje. Yo sí noto que ha habido un aprendizaje en la cultura de la protesta,
a pesar de que no hay ya quien lo transmita, porque hay mucha gente que vivió las primeras protestas ya se ha ido del país, como tú decías, pero un aprendizaje se nota. También por parte del gobierno, ya saben cómo manejar mejor una protesta, ya han afinado sus técnicas. También tienen una ventaja que antes no tenían, y es que como no tienen electricidad en todo el país, el internet es más lento, y tumbar el internet es mucho más sencillo. No, y han reducido también la capacidad de los datos de las personas, con lo cual... Sí, pero sí noto un aprendizaje. Ahora, vamos ahora en la oposición, mira... Sí, me gustaría que me dijeras esto de por qué no... ¿Cómo fue que dijiste? Que no te gusta mucho. No tengo muy buena opinión. A ver, yo pienso que la oposición cubana... voy a ponerte en perspectiva. Ahí nos volvemos a la geopolítica. Al final no está en manos de los cubanos cambiar la situación. De hecho, sigue estando en manos de los Estados Unidos. Y es feo decirlo, pero es la realidad. No, a todos los nacionalistas y a algunos no tan nacionalistas como yo les puede molestar, pero sigue siendo la realidad. La oposición cubana no tiene, voy a ponerte el ejemplo directo, no tiene el nivel de organización que tiene la venezolana. Y yo venezolanos hablan más de su posición. Muy mal. Y ya quisiera la oposición cubana tener el nivel organizativo que tienen los venezolanos. Me preocupa un poco, y estoy hablando ya del concepto de exilio. Para mí, Fernando, te diría que no hay tantos exiliados en Cuba, que no es lo mismo exiliado como migrante económico. Pero a las circunstancias de Cuba, la línea divisoria entre migrante económico y exiliado se vuelve muy delgada y a veces se difumina. El exilio cubano. Pero se sigue, bueno, yo en este caso tengo que decir que yo estoy más de acuerdo con Fernando, porque se sigue, incluso te encuentras con personas que se han tenido que exiliar por problemas políticos y que cuando han llegado al lugar se han convertido en inmigrantes económicos y no han querido acordarse ni implicarse en nada de eso, por heridas que traen o incluso por heridas que te crea la propia inmigración, que ahora te pide un carné con fotos y con certificado de las protestas en las que participaste y de que en tu momento no tuviste la pañoleta y todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo sí creo que está definido. Yo creo que no mucha gente, pero algunas personas que salen quieren seguir haciendo activismo. Lo que pasa es que cuando llegas a un país nuevo, bueno, te voy a contar que llevas un año ahí, yo ya llevo 20 años, pero aún cuando yo vine con las mejores condiciones de las que se puede salir de un país, de las que se puede salir de Cuba, por ejemplo, la adaptación es muy complicada, aun cuando hables el idioma. No te digo ya tú y Fernando que están en un país que no sé cómo os entendéis allí. Bueno, yo sé que ya Fernando lo habla perfectamente, pero bueno, es una manera de decir, al principio no. Entonces, muchas veces, cuando llegas, tienes que adaptarte a esa nueva realidad, y ya cuando te adaptas a esa nueva realidad, ya como que la mecha se ha apagado y es muy difícil retomar el activismo que tuviste. Pero yo sí creo que está definido. Pero bueno, no estoy aquí para discutir contigo, estoy para escuchar tu opinión. A ver, entonces mi opinión es que, bueno, sí, me sucede, vamos a decir, las personas que hicieron activismo en Cuba, que hicimos activismo en Cuba, no es que tengamos que tener automáticamente méritos por entrar en el gobierno en el exilio. Otra cosa muy ridícula que se me ocurrió a muchas personas, hablar de un gobierno en el exilio. Sí, eso sí. Ni que estuviéramos en guerra, ni que estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial. Yo ni siquiera me pasa por la cabeza ser parte de un gobierno. Uno tiene que tener un mínimo de coherencia. Yo no pediría ser parte de un gobierno. Pero sí, lo primero que creo que debería haberse hecho, ya creo que es imposible, es asumir que todos más o menos tuvimos que ir de Cuba porque algo no estaba funcionando bien, ya fuera economía o política. Segundo lugar, sí pienso que la oposición puede llegar a ser un poco irresponsable o ha mostrado ser irresponsable a la hora de hablarle al pueblo cubano. Yo pienso que no tengo nada que decirle a nadie que esté en una protesta. Yo no tengo ni decirle si voy a una patrulla,
que esa fue una conversación que tuve en Cuba. Un amigo me preguntó: ¿qué tú piensas que hay que hacer? Virar patrullas. Pero tú lo vas a hacer, no, yo no lo puedo hacer. Pero además no lo puedo decir en público porque tengo un mínimo de sentido común. Y no le voy a decir a nadie que haga lo que yo no puedo hacer. Pero es la realidad, hay que virar patrulla. Ahora, uno tiene que ser un poco cuidadoso con lo que dice en público. Ser figura política implica cuidarse la boca. Ya. Sí, de todas maneras, yo te digo, siempre está la idea, bueno, por lo menos aquí de película, yo soy muy peliculera, y aquí las películas que hablan de la anarquía en los años 30 aquí en España, siempre se caracterizan porque el anarquista es lo que diríamos en Cuba, un echapalante, ¿no? Una persona que va contra todo, incluso a riesgo de su propia vida, y no tiene miedo. Pero yo creo que si una cosa ha sabido hacer bien la dictadura es infundir miedo. Incluso, ahorita lo estaba comentando, como yo llevo 20 años fuera de Cuba y tengo una amiga que lleva 30, y ayer nos encontramos y estábamos hablando, y ella me decía: ¿has oído la última conga que hay en Cuba? Y mi esposo la mira y dice: ¿Y por qué hablas así, de que te estás escondiendo? Una persona que lleva 30 años fuera de Cuba y estaba susurrando una situación que hay en Cuba. Entonces, eso te da la idea de hasta dónde ha calado y sigue calando el miedo que tiene el pueblo cubano, ¿no? Y entonces ese miedo también nos lo hemos traído al exilio. ¿Y por qué te digo esto? Porque ese miedo también hace que muchas veces cuando sales, aunque sea por problemas políticos, después cruzas la línea y entonces dices: no, yo estoy aquí por problemas económicos, ¿no? Cuéntame entonces, el blog que tienes, que es una de las cosas que también me habló mucho nuestro amigo común Fernando. Cuéntame, ¿cuál es la intención del blog? ¿A qué va dirigido? ¿Qué temas desarrollas ahí? Ahora, el blog empezó siendo algo muy autorreferencial. Yo empecé hablando de historias personales mías. Bueno, alguien me convenció: haz el blog, puedes monetizarlo, te hace falta el dinero y escribes. Y le dije: bueno, ¿por qué no? Empezamos a hacer esas historias de experiencias mías cuando estuve en un hospital. Fue el primer grupo de textos que escribí. Hacía menos de un año que había estado un mes ingresado en un hospital, cuando todavía los hospitales podían ser llamados hospitales en Cuba. Y así todo fue una experiencia, digamos que interesante e intensa. Historias de cuando estuve becado. Pasó en algún momento que yo quería escribir sobre temas más políticos, salirme un poco de mí. Y era una especie de ejercicio literario, era no ser yo el centro de la narrativa, sino ver si podía escribir desde asumir otras voces, otras historias. No lo hice en Cuba, no creo que fuera por mí, aunque yo cuidaba bastante el blog, no lo voy a negar. Yo evitaba hacer referencias directas a Cuba porque me lo podían desmonetizar. Pero cuando no llegué aquí a Serbia, la necesidad me cogió. Yo tenía que hablar de eso. Es un poco mi terapia. Yo no creí nunca que a mí me fuera a golpear el estar exiliado. Pues. Sí, me ha golpeado. Me lo he sentido en la piel. Ya. Y eso que estás con una persona que te estima y que te quiere, ¿eh? Como es Fernando. Imagínate las personas que llegan. Yo conozco gente que ha llegado solo, ¿entiendes? Y todavía aquí en España es bastante laxo porque no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero bueno, es una manera de hablar. Yo, por ejemplo, cada vez que me preguntan de dónde eres y digo cubana, es como si se abrieran los cielos. Ya cuando llegué y la cosa estaba mejor, ¿no? Ahora ya todo el mundo es consciente de la situación que tiene Cuba, y la gente lo primero que pregunta es: ¿y hasta cuándo? Y yo me enteré, ¿y cómo ustedes pueden vivir? ¿Y cómo esto? No sé qué. Hemos logrado que mucha gente ya no vaya a Cuba. Con esta consigna de donde tú te diviertes, la gente se está muriendo, ¿entiendes? Entonces, te entiendo cuando me dices esto de que te ha golpeado, ¿no? De que te ha golpeado sentirte un exiliado. Y entonces, cuando cuentas historia, ¿qué historias cuentas? Ya que no quieres hablar solo de ti. Voy a hacerte un resumen. Escribí, primero le pedí a una amiga que estuvo presa después del 11 de julio, salió bastante rápido, que me diera su testimonio.
y a partir del testimonio de ella me informó de otra gente que conocíamos. Siempre trato de hablar de gente que yo conozca personalmente, porque me es más fácil, o sea, me encaja mejor con la idea principal del blog, hablar de alguien que yo conocí que alguien que yo no conozco, o por lo menos tener una experiencia de esa persona. No, y empatizas mejor también y todo. Claro. Entonces, a partir de ahí, armé un ciclo de varios textos sobre el 11 de julio. Después le pregunté a un amigo que estuvo en la protesta el día 11, que me contó toda su experiencia. Él hizo algo de activismo de muy bajo perfil, no tan de bajo perfil, pero bueno, dado los perfiles que hay por ahí, de él fue de bastante bajo perfil, y me dio su testimonio y me pareció muy bueno, porque también era de Guanabacoa, como era yo, como soy yo. Después, a ver, estoy hablando que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 textos aproximadamente. Ya. Después... Todos son de testimonio. Todos son de testimonio. Sí hay un elemento ficcional porque es muy... A mí me gusta mucho la idea, trabajar con la idea de que la memoria no es algo homogéneo, no es un bloque de mármol, no es un libro de historia. La memoria, y sobre todo la memoria colectiva, tiene grietas, cosas donde tú tienes que reconstruirla. Y a mí eso me ha pasado con mi propia memoria, no me va a pasar con la memoria de otros. Claro. Mira, yo esta idea me parece súper interesante, y yo antes de entrevistarte a ti, entrevisté a Ibe, que como te decía antes, Fernando la conoce, ella estuvo implicada en Archipiélago, y a raíz de Archipiélago creó una organización que se llama Cuba en Familia. Es una persona muy controversial, muy controversial, y debido a hacerlo, la organización Cuba en Familia no creció más, es decir, creció en un inicio, pero cuando vieron quién estaba detrás, la han atacado por todos los frentes, ¿no? Porque ella perteneció al gobierno, incluso fue embajadora 2 años en Portugal, y tú sabes que las personas que son embajadoras le dan ese puesto precisamente porque son, o se asume que son fieles al gobierno, y ella reconoce que fue fiel al gobierno. Incluso el parteaguas de ella fue precisamente el 11J, y por eso la entrevisté. Pero ¿por qué te la traigo a colación? Porque ella tiene contacto directo con familiares y presos políticos del 11J, incluso que están en prisión, incluso con largas condenas. Y esa gente, ella hoy incluso me estaba diciendo que ella se cartea con esos presos a través de su familia, y que ella realiza llamadas telefónicas. Esto te lo digo porque lo dijo ella en antena, que no me lo dijo en off ni nada, ¿no? Sino que hablamos del tema. Y yo incluso cuando Fernando me habló de esto, le hablé de la posibilidad de ponerlos en contacto, porque sería muy bonito dejar también constancia de esto, ¿no? Ella no utiliza eso, bueno, por supuesto con la anuencia del preso, eso, y con tu deseo de hacerlo, ¿no? Que es una idea solo. Porque sería muy bonito dejar eso para la historia, porque una de las cosas que le pregunté es, y cuando hablan contigo, sí, se mantienen, y me dice, por eso es que están presos todavía, precisamente porque se mantienen, precisamente porque fueron los que cuando le dijeron, no, te vamos a acusar por tal cosa, dijeron, no, a mí acúsame porque yo salí del 11J porque estoy en contra de la dictadura, que son los presos precisamente que condenas más largas tienen, de 12, 15 años, ¿no? Entonces, cuando Fernan me habló del blog, de ti, del tema, yo le dije, bueno, a mí me parece una bonita idea que, como tú bien dices, quede esto para la memoria. Incluso nadie sabe, ya que hablamos de monetizar, escribir un libro. Yo quisiera hacer una recopilación con esos textos escritos sobre el 11J. A ver, yo tengo la oportunidad de hablar con todas las personas que han sido estrellas de rock de ese día. Ya. Yo puedo pedirles, dame el testimonio tuyo, pero cuando yo miré, o sea, la posibilidad de escribir eso, dije, ¿para qué? A ver, esto está en este medio. Tú buscas ahí, si lo puedes buscar en ChatGPT, Leonardo Romero Negrín, yo tengo fotos personalmente con él. Era amigo personal mío, se quedaba a dormir ahí conmigo, me ayudaba. Y sí, su historia es interesante, pero ya él mismo la contó. Sí, pero bueno. Lo que te quiero decir es, ¿para qué yo quiero contar esa historia? Y si ves el nombre del blog es Apuntes al otro más. Yo no quiero contar las historias que nadie está contando.
Vale, pero a ver, tú mismo lo dijiste, tú conoces a las estrellas del rock de ese día, pero esas historias todo el mundo las conoce. Pero hay historias que están dentro de la cárcel y porque no pasaron en La Habana, por ejemplo, o porque no pasaron en Holguín, la gente no las conoce. De ese tipo de historias te estoy hablando yo, ¿entiendes? Hay historias que todo el mundo las conoce porque hicieron una foto famosa y la gente preguntó ese de la foto quién es, o porque ya eran conocidos antes y la gente sabía que estaban involucrados. Pero hay mucha gente que incluso despertó al activismo ese día, que la gente ni siquiera sabe que todavía están presos. Entonces, bueno, yo te lo dejo ahí. Yo te lo dejo ahí. No. Yo diría que no es para nada una mala idea. Para nada. Piénsatelo, porque además hoy en día, con esto de la publicación, digamos, autodidacta y la facilidad que hoy en día en Internet tienes para publicar cosas, que hay incluso gente que está viviendo de eso, porque una buena historia vende. Y cuando digo una buena historia, no es que te vayas a aprovechar del sufrimiento de los demás, sino que estás haciendo historia. Estás contando una historia para que quede en la historia, para que no quede, porque es verdad, todo eso está, entras en internet y pones, pero cuando entras en internet tienes que poner Cuba Net del día 12 de julio de no sé qué, no sé más cuánto. No es lo mismo que tener una recopilación donde cada individuo te cuente qué le pasó y también está en la habilidad que tengas tú como escritor, ¿no? De hacer vivir a la persona la historia de ese activista. Yo te lo dejo ahí. Ya tú sabrás. No, de hecho, te digo, es una muy buena idea. Es algo que yo tengo en proyecto. Por eso. Si te interesa la comunicación, porque ya te digo, son historias vírgenes. Tú, bueno, le puedes preguntar a Fernando, que también sabe cómo contactar con IBE. Y yo creo que sí, que a ella le interesaría, porque son activistas que no se esconden. Y te digo, precisamente por eso tienen la carga de años que tienen, porque no se han escondido, incluso dentro de la prisión. Entonces, Boris, yo quería preguntarte, llegado el caso, yo sé que es complicado, llegado el caso de que ahora en Cuba, porque si saliste hace un año sabes que no tiene ni punto de comparación la Cuba de hace un año, que debe estar más o menos un poco mejorcito que la que está hoy en día, ahora mismo. Y las condiciones de ahora mismo son muchísimo peor que las condiciones de hace 5 años, ¿no? Si se diera el caso, que yo creo que es muy difícil que se dé porque la gente está esperando por el padre Trump que venga a salvarnos, y eso hace que sea una válvula de escape para la gente. Pero suponte que se diera el día. ¿Tú crees que estamos preparados como activistas, como oposición, para encauzar, para ayudar, para comunicar fuera de Cuba, para influir en ya sea organizaciones, gobiernos, para ayudar a los que estén dentro de Cuba en una situación esa, si se llegara a dar? Mira, yo no sé cuántas recogidas de firmas hay para pedir que la tronca incluya a los presos políticos en las negociaciones. No creo que sean muchas. Pero yo recuerdo haber visto a alguien, no voy a mencionar nombres, porque voy a respetar su opinión, pidiendo la anexión a Cuba y reunió, creo que 20.000 firmas, entre 15.000 y 20.000 firmas. Fernando impulsó, Fernando no es precisamente un influencer, pero es alguien que tiene cierto prestigio. Una petición para pedirle a Marco Rubio que incluyera la liberación de todos los presos políticos en las negociaciones. Creo que tuvo 1.000 firmas. Ya. Eso me hace preguntarme, uno, si realmente los cubanos estamos listos para hacernos responsables de nosotros mismos, no ya individualmente, tan siquiera, sino como colectivo. Entonces, si no estamos tan siquiera listos para pensar en algo tan básico como nuestros presos políticos, si a lo que le importa, si a la gente prefiere, es más importante para la gente comer McDonald's, que liberar presos políticos, deberíamos cuestionarnos qué estamos haciendo. Al final yo te lo puedo resumir, a mí me encantan esas frases que van a aterrizar, esas frases grandilocuentes, esos discursos grandilocuentes a
La cosa es muy sencilla. Al final el problema, yo creo, y esta es la parte triste, es que yo creo que el problema no viene de mucha gente, no es la libertad, sino es que no dan suficiente apoyo. Sí, desgraciadamente es así, desgraciadamente. Y Pero creo que está siendo un poco duro con el pueblo cubano, ¿eh? Porque, a ver, si tuviéramos, no sé, 10, 15 años de dictadura, se puede decir que somos un pueblo de carácter frágil, ¿no? Pero 65 años de dictadura marca mucho. Y además una dictadura pensada al milímetro. Una dictadura que ha aprendido de otras dictaduras. ¿Dónde ha caído esta dictadura? ¿Cuál ha sido su error? Pues yo contrarresto ese error. Yo te respondería, somos alguien después de 67 años, estamos listos para que nos liberen o necesitamos una liberación gradual. Pregunta interesante. ¿Qué ha pasado con esa liberación gradual? En el año 2014 fue que yo empecé a militar, o sea, empecé en el activismo, sí, militar, ¿por qué no? La idea de una transición smooth, suave, paso a paso, no lucía tan mal. En este punto es o se van, sí. O nos morimos todos. Claro. Pero en este punto, si se van a dejar el país en condiciones donde aquello no levanta. A ver, la inversión se calcula que tiene que ser multimillonaria y no creo que va a ser muy rentable, al menos no a corto y largo plazo. A corto y mediano plazo, perdón. Sí. Bueno, ya eso daría tema para otra directa. Yo, desgraciadamente, cuando estudias la historia de Cuba, después de la guerra contra España, todo el mundo habla de que, bueno, que pasaron años, que Cuba floreció, no sé qué, pero siempre tuvo que haber una inversión. Nos duele, pero es la realidad. Cuba es un país que produce prácticamente bien poco, y bueno, es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Y lo que pasa siempre es, tiene que venir una inversión, pero ¿de quién viene? ¿De los malos o de los más malos? Porque hoy en día decir que algún bloque es bueno es una tontería. Estamos entre los malos y los más malos, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo, eso ya daría para otra directa, y en esta solo estaba interesada en conocerte, en conocer tu opinión, en hablar un poco de tu blog, porque ahora le has dado este camino, digamos, de mostrar las historias, los testimonios de activistas o opositores que participaron en el 11J. Y a mí me parece, aunque a ti no te parezca o no estés muy convencido, de que la historia necesita de estas cosas, porque si no lo cuenta alguien que lo ha vivido o que conoce personas que lo han vivido, no lo va a contar nadie. Serán historias sueltas que de aquí a otros 5 años nadie se acordará. No, a ver, soy yo. Yo sí pienso que es muy importante que haya gente recogiendo esas historias que pasan desapercibidas, porque las grandes historias, por ejemplo, la historia que todo el mundo se puede leer en un medio importante, es una historia que ya no es neutra. Yeah. Se dejó de ser neutra, es una narrativa política. Pero la historia corta, la del vendedor de frituras de la esquina o del amigo que se sentaba a conversar contigo en el café de Guanabacoa, disculpa la proyección, es una historia bastante poco politizada. Es algo que es mucho más, tiene una escala mucho más humana. Yeah. Y yo pienso que Cuba tiene un serio problema de pérdida de memoria. Eso creo que ya lo reeditó un italiano, no recuerdo el nombre, por los años 30. Es un libro que no he podido conseguir, pero que se llama Cuba, país de corta memoria. Ya en aquella época. En aquella época. Ahora imagínate, sin proteína, sin vitamina, ¿qué queda para tener memoria? Control mediático y además internet. Ya la pérdida de la memoria es muy grave. Hay cosas que, mira, una investigación, yo estoy investigando ahora, yo estoy reposando un poco lo del 11 de julio, porque también te obsesionas con un tema y hay punto donde ya no se te ocurren ideas nuevas, empiezas a tratar lo que se dice en el teatro, la fábrica, fábrica de chorizo. Sí. Entonces ahora estoy escribiendo sobre el tornado, que es un tema que la gente ha olvidado. El tornado del 2019. Sí.
sí. Y yo digo que para mí, cuando yo me puse a pensar en esto, no, he ido haciendo las entrevistas, buscando los testimonios para después escribir, me di cuenta que es un temazo. Eso fue un momento importantísimo en la historia previa al 11 de julio. Y la gente no se acuerda de eso. Los mismos que fueron protagonistas no se acuerdan bien del tema. Ahí tú puedes identificar cuándo se quebró la confianza en el gobierno cubano. Exactamente el momento justo. Fue cuando Díaz-Canel tuvo que salir corriendo de regla. Sí, 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 sí. Sí, sí, me acuerdo de los vídeos, sí, sí. Bueno, Boris, pues, ¿hay alguna cosa que quisieras decir de la que yo no te haya preguntado? No sé, a ver. Un alegato, algo que quieras decir en contra de esta oposición con la que no estás para nada de acuerdo. Una preguntita, pero no estás de acuerdo con la oposición, más allá de porque no se organiza, por su corriente ideológica, porque delega la solución del país en un país extranjero, porque sencillamente no entienden o han olvidado, ya que hablamos de memoria corta, la idiosincrasia del cubano. En concreto, me gustaría que hicieras un alegato final sobre la oposición, por qué no te gusta y cómo te gustaría que fuera. Oye, yo pienso que lo que deberíamos mirar un poco más, tan siquiera los venezolanos, que dicen ellos mismos que no son el mejor ejemplo. Pero también deberíamos mirar un poco más a otros países que sí se organizan. Yo entiendo que las condiciones de Cuba son muy particulares. Sí, Cuba tiene una dictadura muy férrea y la dictadura cubana se ha especializado en no permitir la autonomía de los sujetos sociales. Pero eso no impidió a los rusos tener un mercado, a los rusos en la época soviética, traficar arte underground. La gente oía música con los discos estos piratas que hacían en vinilo, la gente leyó literatura, la gente hizo todo eso en la Unión Soviética y, y también creo que se hacía en la Alemania Oriental, en menor escala, pero se hacía. Ahora con internet para que tuviéramos una mejor cultura de la organización y quizás para que fuéramos un poco menos lo que el gobierno cubano ha hecho de nosotros, el Estado cubano. Ya. Sí, lo que pasa es que en estas cosas pues hay mucha desconfianza y hay mucho, el cubano es, tú coges a 5 cubanos tú coges a 5 cubanos en un cuarto y a cada uno le das una mesa de Ikea, te vas y cuando regresas, cada uno ha hecho una mesa diferente porque ni siquiera se han leído las instrucciones, porque ellos, cada uno sabe cómo va más la mesa y cómo tiene que quedar. Entonces imagínate tú, si arriba de eso, yo creo que la mayor diferencia con la oposición cubana es que aunque Venezuela era una dictadura, permitía a los partidos políticos, hacía elecciones amañadas o no, pero las hacía. Y eso hizo que cuando un Estado supranacional como fue Biden vino y dijo, bueno, si ustedes quieren, vamos, organícense, que haya una oposición organizada y hacemos elecciones, que fue de ahí de donde surge María Corina, pero es que en Cuba no, ni siquiera tenemos eso. Y cada vez que surge un partido nuevo, existe o surge al mismo tiempo la desconfianza de todos los que ya están, de todos los que no están y de todos los que quisieran estar, ¿entiendes? Entonces es muy difícil así llegar a la organización. Yo en mi canal entrevisté a grupos que estaban tratando de articularse y al final empeño, deseo, llegó a ser un grupo bastante considerable y después surgen las fricciones porque al final no se ponen de acuerdo, al final uno quiere hacer un gobierno en el exilio, el otro quiere hacer un parlamento en el exilio, el otro quiere hacer que el parlamento se hace así, el otro asado, y las cosas que tenemos en común no las ponemos en común, porque empezamos a discutir por las cosas que tenemos en contra, en vez de hacerlo al revés. Entonces, bueno, todos quisiéramos tener una mejor oposición, pero eso también ha sido una buena tarea de la dictadura, el lograr que no sea así. Dicho esto, Boris, ya sabe, ya nos conocemos. Te mandaré el link de mi canal, te mandaré el link de esta directa. Y cuando quieras hablar de algo, tengas algún tema que a ti te parezca que es interesante compartirlo conmigo, con mi audiencia. Yo no sé si retomaré porque tengo que decir, que se lo comenté a Fernando, que yo estoy quitada de todo esto, precisamente por el ataque de dos bandos y a veces uno no tiene ganas de eso, ¿no?
Y esto me lo han pedido como una colaboración para la jornada 12 de convivencia martiana que desarrolla Facebook, que es una organización de diferentes, es una coalición de diferentes organizaciones dentro de España. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a tratar de entrevistar a personas que han estado relacionadas, estuvieron relacionadas con nosotros y que siguen el activismo, porque también hay muchas personas que estuvieron relacionadas y se han quitado y sencillamente me han dicho, no, mira, yo no quiero retomar el tema, no quiero hablar del tema, ni nada de eso. Entonces, para mí ha sido un placer tenerte. Hemos estado prácticamente una horita. Yo siempre digo 20 minutos, pero dos cubanos cuando se sientan a hablar, 20 minutos es imposible. Así que muchísimas gracias y espero nos podamos ver en otro momento, ¿vale? Dale, un placer hablar contigo. Vale. Bueno, la que quiera seguirme en el blog puede acceder, si no, sí, por suscripción. Yo he tenido todo el tiempo la dirección del blog. ¿Puedo hacer una pequeña promoción? Sí, sí, claro, la que A ver, quiera. este blog es por suscripción, con eso yo no digamos que sobrevivo, pero algo de dinero me entra. No obstante, si alguien tuviera problemas para suscribirse, no pudiera pagarlo, puede escribirme. Sobre todo la gente que están en Cuba, yo se les regalo la suscripción. De todas maneras no pueden pagar, ¿no? Claro. Yo les regalo la suscripción y si alguien quisiera colaborar con el blog, un pago puntual, y nos ponemos de acuerdo, igual yo le hago la suscripción. Vale, pues me parece muy bien. Y en este blog tienes el botón de donación, aparte de la suscripción. No, tengo que revisar, ahora no recuerdo yo. Soy malísimo Vale. en informática, el diseño del blog no lo hice yo. Ya. No, porque, por ejemplo, hay otras páginas web que también, que no tanto van de suscripción porque no es un contenido que se puede actualizar, sino es un contenido fijo, pero que tienen su botón de donación y tú lees la página y si te interesa a qué dedican el dinero, pues donas y ya. Incluso la donación, la persona, porque una suscripción es un precio fijo, tú das una suscripción mensual, pero es fijo. Sin embargo, con donaciones, tú puedes escoger cuánto donas a la persona, ¿no? O a la organización. Entonces, por eso te lo preguntaba. Pero bueno, ya eso es a tu criterio. Pues muchísimas gracias. Yo trataré de sacar el corto y lo pondré también en Facebook para darle un poco de visibilidad. A ver, que no soy tampoco tan conocida, pero un granito de arena nunca está de más, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por haberme dado la entrevista y bueno, ya si quieres estas historias, pues tanto Fernando como yo, te podemos poner en contacto con ellas, ¿vale? Dale, Muchísimas gracias por gracias. todo y un placer hablar contigo. Gracias.